Yo quiero deciros algo que me parece importante y que este acto materializa. El conocimiento es la memoria, es tener memoria. El que no tiene memoria no tiene conocimiento. Y resulta que el modelo económico actual en el que vivimos lo que quiere es que perdamos la memoria. Nos hablan siempre de futurismo, de algo que va a pasar. En 2012, el año 2013 iba a ser mejor. Y ahora en 2013 es el 2014, 2015. Miremos para el adelante que ellos consideran que debe ser. Y yo creo que es al revés. Hay que mirar, claro que sí. Pero si no tenemos lo que viene detrás, perdemos absolutamente la posibilidad de poder evolucionar en tanto que seres humanos. Y es tan evidente con esta crisis que lo que quieren hacer es precisamente que nos volvamos tontos. Es decir, había un filósofo francés, Descartes, que decía: pienso, luego existo. Y el modelo actual lo que quiere es decir: no pienso, luego existo. Sí, hay que pensar. Y para pensar tenemos que ver precisamente un río, un camino que ha representado lo que ha representado para esta comarca y que ha desaparecido. Como está ocurriendo con muchos pueblos españoles que se han convertido en residencias de tercera edad, cuando esos pueblos vivían, pero de eso no. Ahora es el futuro que ya vemos en qué consiste. Efectivamente, como Juan decía, consiste en qué, en dinero, por el dinero, pero que claro, se llevan unos pocos para que los demás, pues luego tengamos que aguantar lo que tenemos que aguantar. Bien, es posible el cambio. Lo que pasa es que tampoco yo quiero deciros que el cambio es para mañana. Ahora, el cambio tiene que venir desde nosotros, desde abajo, de abajo arriba. Ese es el modelo económico en el que necesitamos. ¿Qué? Nos tenemos que olvidar, aunque escuchemos hablar, ¿qué nos trae el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo? Y sin embargo, ¿qué nos puede traer el entorno próximo? Lo que ha hecho el proyecto Microviñas, recuperando viñas y paisajes que se estaban muriendo. Y es posible, y muchas de estas alternativas e iniciativas se están haciendo en España. Y hay un modelo que corresponde a esto que quizá habéis escuchado hablar de él, que se llama el modelo del bien común. Yo os pido, por favor, que tecleéis esto en internet y veréis todo lo que hay en torno a esto. Hay muchísimas cosas. Y además, muy simplemente, podéis leer también el preámbulo de la Constitución española. En el preámbulo dice que normalmente este país se ha construido para generar el bien común de todos los que aquí viven. Y no se respeta. Y es posible hacerlo, repito. Es posible hacerlo con proyectos como Microviñas, pero que hay otros. Juan y la gente de Muro han sido verdaderamente, bueno, ya ahora hay un proyecto en lo que es el CONTAT de Alcoyá, que seguramente esperemos, digamos, desde Europa lo miren con cariño, que hemos presentado, y esto va tomando forma. Yo lo que os pido es que miréis a vuestro alrededor. Hemos abandonado nuestro entorno próximo, lo hemos abandonado. Y este tipo de cosas yo os agradezco un montón de haberme invitado, porque no lo conocía, y de verdad os lo digo con toda sinceridad, este tipo de cosas que parecen tan simples es lo que puede permitir que todos juntos podamos rehacer y cambiar este modelo, que hay que cambiar, porque este modelo va de arriba a abajo. El modelo, y no es natural, nosotros mismos que somos, el resultado de dos células que se encontraron, y luego crecimos. Yo lo primero que conocí fue la teta de mi madre, y luego un señor que se paseaba por allí y me dijeron que era mi padre, y luego mi familia, y luego una casa, y luego el edificio, y luego el barrio. Esa es la forma de construir un modelo económico, no como el que tenemos hasta ahora. Y termino con un refrán que a mí me gusta mucho, un proverbio africano, en el que creo muchísimo, porque además estoy viendo que esto es realidad y se está haciendo poco a poco. El proverbio africano dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pero haciéndolas regularmente, pueden cambiar la faz de la tierra. Y yo lo creo, con actos como este. Muchas gracias.